Sigo con la segunda parte de este interesante tema de los patriarcas antediluvianos. Vamos a continuar viendo acerca de el linaje de Enoc hasta Noé, y luego vamos a ver específicamente la parte de Enoc a Matusalén. Para ello vamos a consultar en Génesis capítulo 5 los versos 21 hasta el 24. Dice ahí la escritura que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En estos versículos 21 y 22, Enoc ocupa la séptima posición en esta genealogía por medio de Set, que da la idea de que él era particularmente importante en el plan de Dios. En el Nuevo Testamento se le refiere, si vamos a Judas 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc es el único de los antediluvianos del que no se dice que murió. Una razón para esto podría ser que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. A diferencia de otros descendientes de Set que podrían haber visto el nacimiento de un hijo simplemente como el resultado natural del acto humano de procreación, el texto parece indicar que Enoc percibió que la mano dadora de vida de Dios les había bendecido a él y a su mujer con este hijo recién nacido. Tal vez es por eso que caminó con Dios. Puede que haya sido como sucede con muchos padres, que tras el nacimiento de un hijo de repente se dan cuenta de la necesidad de tener una relación espiritual en sus vidas, porque ellos sienten la responsabilidad de establecer un ejemplo para sus hijos, y a este respecto podemos ver que cualquiera que sea el caso, la declaración significativa es que Enoc comenzó una peregrinación con Dios. Bueno, esta expresión, caminó con Dios, es de carácter general, y su significado exacto podemos decir que no está claro. El único otro lugar en las Escrituras donde se encuentra esta terminología hebrea exacta es en referencia a Noé, que también se dice que con Dios caminó. Dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Algunos otros textos son similares. Por ejemplo, si vamos a Malaquías 2:6, dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Noten, en paz y en justicia anduvo conmigo,
y a muchos hizo apartar de la iniquidad. El Señor le reveló lo que esperaba de los sacerdotes. En cuanto a Leví, Dios dijo lo siguiente. Noten lo que dice: en paz y en justicia anduvo conmigo. También está escrito que Abraham e Isaac caminaban delante de Dios. Entonces, en ese contexto se le describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Ahora bien, quiero dar esta aclaración, que ser perfecto no quiere decir que Noé no tenía pecado. La Escritura es bien clara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Sin embargo, parece que tanto Enoc como Noé fueron hombres de fe, o sea, caminaron humildemente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Miren lo que tenemos, por ejemplo, en Hebreos 11, versos 5 y 7. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. O por la fe, perdón. Hebreos 11, 5 y 7. En Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarme ante tu Dios. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Enoc, Noé y otros que caminaron con Dios, dedicaron sus corazones al Señor y buscaron agradarle. Esto es suficientemente claro. Tuvieron que haber gozado de una relación estrecha y personal de adoración y comunión con Dios en su vida cotidiana. Es decir, para poder ellos, y que se registrara pues de que ellos caminaron con Dios. En el versículo 23, Enoc vivió un total de 365 años. Los años de su vida corresponden con el número de días en un año solar. Por lo tanto, algunos han entendido que el tiempo vivido por Enoc como que simboliza una vida completa. A pesar de que los años de Enoc en la tierra fueron menos de la mitad de sus contemporáneos, llevó una vida plena en comunión con Dios. Bueno, en el versículo 24, el texto repite el hecho de que, mire lo que dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Noten que había dicho primero había engendrado a la edad de 65 años, después habla de 300 años. O sea, la suma es una suma de 365 años, para enfatizar su carácter justo. La afirmación de que desapareció, o sea, la palabra en hebreo einenu,
einenu se utiliza a veces en el Antiguo Testamento como un eufemismo para la muerte, o sea, el eufemismo es tomar una expresión que sustituye a otra que no sea grosera, o que no sea una palabra impertinente o una palabra violenta o que se considera un tabú. ¿Por qué digo esto? Pongo ejemplos. Por ejemplo, en Job 7:21 dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Miren lo que dice: porque ahora dormiré en el polvo, no dice moriré. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. No dice voy a morir, pues, ¿verdad? Luego, aquí mismo en Job 8:22, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. O sea, los eufemismos son sustituto de palabras para no decir una palabra grosera. Entonces, el comentarista judío conocido con el nombre de Rashi sostenía que Dios hizo que Enoc muriera prematuramente para evitarle pecar, pero vivió 365 años. Sin embargo, no puede ser el significado aquí porque está en contraste con la frase habitual del estribillo que les mencioné cuando dice y murió, que es característico de los relatos de todos los demás hombres que figuran en el capítulo 5, desde Adán hasta Noé. Enoc es representado como la única persona en este periodo que no compartió el destino de Adán. O sea, decir, ciertamente morirás. En el caso de Enoc no le sucedió esto. En cambio, evidentemente vivió en medio del terrible castigo de muerte que le rodeaba. Entonces, la calidad de la relación que tuvo Enoc con Dios era evidentemente tan íntima que el Señor suspendió a su favor la sentencia de muerte y simplemente le llevó a su presencia más cercana. Fue tan influyente esta situación de Enoc que en aquellos tiempos se usaba el relato de la transposición de Enoc y que es una simulación en la literatura pagana. La literatura pagana usó mucho esta situación de Enoc. El escritor de Hebreos, noten lo que dice en el capítulo 11, verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En vista de que Génesis 5 menciona a muchos hombres que tuvieron una vida larga antes del diluvio, el relato de Enoc fue probablemente introducido aquí para llamar la atención a una mayor bendición. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la experiencia humana más importante no es la duración de la vida física en la tierra, sino la calidad espiritual de la vida que lleva a la presencia eterna de Dios. Eso es lo que hay que entender, porque me da no sé qué decirlo, pero lo hay. Hay cristianos que pueden haber estado dentro de la iglesia por un buen tiempo, vamos a hablar 20, 30 años o quizás más, pero su vida no ha sido una vida de calidad espiritual. ¿Ve? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender acá, que la experiencia humana más importante
no es precisamente la duración de la vida física aquí en la tierra, sino la calidad espiritual de la vida que se lleva a la presencia eterna de Dios. Un cristiano puede haber estado dentro de la iglesia nada más escasos meses, un año, pero su vida fue una vida de buen testimonio en ese corto tiempo que estuvo. Entonces, eso es lo que cuenta para su dicha eterna. La única otra persona que fue llevado corporalmente al cielo sin sufrir la muerte fue el profeta Elías. Noten lo que dice Segundo Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 y luego nos pasamos al verso 11. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Dios renunció a la pena de muerte en estos dos casos, posiblemente como precursores para el tiempo. Noten lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bueno, veamos ahora la parte de la genealogía de Matusalén a Lamed. Esto es bien interesante, y esto lo vemos en Génesis 5, versos 25, 26 y 27. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed 187 años. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Yo, en la familia nos admirábamos con mi abuelo materno, el señor Manuel Castro Chafoya, porque de su segundo matrimonio él tuvo entre 10 a 12 hijos, y nos admirábamos porque su última hija la engendró a la edad de 75 años. ¿Ve? Nos admirábamos, qué viejo la engendró y todo. Pero mire, Matusalén 187 años y comienza su vida sexual, o sigue, mejor dicho, su vida sexual. Y es el que vivió más tiempo, 959 años. El hecho destacable sobre Matusalén es que vivió más tiempo que cualquier otro ser humano conocido, 969 años. De ahí el dicho popular: es más viejo que Matusalén, decimos, para enfatizar la vejez de alguien o de algo. No se explica por qué vivió más, mientras que su padre, según se registra, fue el que menos vivió 365 años, imagínense. Se debate el significado del nombre Matusalén. Algunos favorecen un vínculo con el dios cananeo del inframundo. Sin embargo, parece querer decir simplemente hombre de la jabalina. ¿Por qué? No me lo pregunten, pero ese es el significado, hombre de la jabalina. El escritor bíblico, al considerar los diferentes resultados de sus vidas, hizo hincapié
en que el padre, o sea, Enoc, después de una corta vida entre comillas, 365 años, en comparación con los otros descritos aquí en Génesis capítulo 5, fue llevado para estar con Dios, mientras que su hijo, o sea, Matusalén, vivió más que cualquier otra persona en la lista genealógica. Pero en última instancia también Matusalén fue vencido por la muerte y murió. Le tocó también esto. O sea, Matusalén vivió 604 años más que su padre Enoc. Entonces, en el análisis final, vuelvo a decir esto, que lo importante no es el tiempo que vive una persona, sino lo bien que viva, y la calidad de vida se determina si hemos caminado con Dios. Eso es lo importante. Entonces, veamos ahora la genealogía de Lamec a Enoc, de Lamec a Noé. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 5, versículos 28 hasta el 32. Vamos a leerlos. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará, noten, de nuestras obras, y refiriéndose a Noé, ¿verdad? Y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Miren, 595 y siguen engendrando. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró, imagínense, Noé engendra a Sem, a Cam y a Jafet de 500 años. Entonces, estos versículos 28 y 29. Este versículo introduce a Lamec. A pesar de que tenía el mismo nombre que un descendiente de Caín, que ya lo hemos estudiado en Génesis 4, versos 18 al 24, este era un tipo muy diferente de persona. Ya sabemos que el otro Lamec era un asesino, codició la venganza y se regocijó en dar muerte, mientras que este Lamec esperaba un futuro mejor para la humanidad. De hecho, Lamec es el único padre en el capítulo 5 que se refirió al significado del nombre de su hijo, pues él dice, llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. El nombre Noé, o sea, la palabra en el idioma hebreo es Noach, con CH al final. Esa es una etimología incierta. En el versículo 29 parece ser utilizado como un juego de palabras con el verbo nachán del idioma hebreo, que la Reina Valera traduce como aliviará. Entonces, el término quiere decir más literalmente confortar o traer alivio. Confortar o traer alivio. Esa fue la obra que hizo Noé. Confortó, trajo alivio. Sin embargo, Noé podría estar más directamente relacionado con el verbo noach, CH al final, que quiere decir descanso, y tiene matices de victoria, matices de salvación, lo cual podría ser otro ejemplo de un uso poético de palabras que suenan igual, pero que en realidad proceden de diferentes raíces. Entonces,
la forma en que Lamec habló de Noé como el que nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, puede querer decir que el padre vio a su hijo a lo mejor como una especie de segundo Adán. Tal vez esperaba que fuera la simiente prometida de la mujer de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que de alguna manera revertería la maldición sobre la tierra y llevaría alivio a los que tuvieron dificultades para traer alimentos del suelo. Independientemente de lo que estuviera pensando en cuanto a lo que Dios podría hacer por el hombre, seguramente no entendía que un nuevo comienzo para la humanidad sobre esta tierra únicamente sucedería por medio de la destrucción de una generación malvada, una generación totalmente violenta, mediante el diluvio, del cual posteriormente vamos a considerar este tema en una forma bastante amplia, dejando pues a Noé y a su familia como únicos sobrevivientes. Ya vamos a ver, y la Escritura lo deja bien claro, que fueron 8 los sobrevivientes que quedaron en este diluvio. Bueno, en los versículos 30 y 31, Lamec vivió 777 años, 777, y luego murió, dice. En vista de que se utilizan los múltiplos de 7 en la descripción de su edad, muchas veces se inclina a ver al padre de Noé como alguien que gozó de una vida satisfactoria, simbolizada por el uso del número perfecto 7. Sin embargo, nada en este texto nos da razón para pensar que llevó una vida así de ideal. Nada. Por el contrario, mencionó el difícil trabajo y lucha que él y su generación tuvieron que soportar. Note lo que dice el verso 29 del capítulo 5. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. ¿Por qué dice esto? Porque se sentía agobiado, ¿verdad? A causa de la tierra que Jehová maldijo. Además, Lamec vivió, después que engendró a Noé, 595 años. Y engendró, dice, hijos e hijas. Sin duda tuvo muchos más nietos y bisnietos durante esta larga vida, porque eso tenemos que dejarlo bien claro. Estos hombres, ¿cuántas generaciones? Se calcula que una generación dura 30 años. Eso es más o menos una generación. Yo, por ejemplo, puedo decir que ya he vivido 2 generaciones y voy sobre la tercera, pero quién sabe completar los 90 años. En vista de que la cronología del relato dice que Lamec vivió hasta 5 años antes del diluvio. Él vivió 5 años antes del diluvio. Entonces, mire lo que vemos, tuvo que estar consciente de que los descendientes de sus hijos e hijas no identificados fueron parte de una generación malvada. Leamos lo que dice los versos 30, 31 y 32 y después nos pasamos al capítulo 7. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 7:6.
era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Imagínense, Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Versículo 32. Noé dice que fue un pregonero de justicia. En 2 Pedro capítulo 2, verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, condenó a los hombres de sus días con su mensaje, mientras se construía el arca. Miren lo que dice vamos a leer 2 citas referente a esta situación. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, estoy por terminar este tema acerca de las genealogías, que es verdaderamente muy interesante. Yo espero, hermano, hermana, amigo, que realmente lo vea así desde este punto de vista, no historia antigua. Por eso este tema habla de la etapa primigenia, la historia más antigua, pero esta historia antigua nos da mucha enseñanza a nosotros. Esto tuvo que haberle causado gran dolor y ansiedad al corazón de Lamec. Además, pese a que Noé tenía 3 hijos casados, Sem, Cam y Jafet, no se hace referencia a que ellos tuvieron hijos durante el tiempo que vivió Lamec. No se hace referencia. De acuerdo a Génesis 10:1, los nietos de Noé no nacieron hasta después del diluvio. Recuérdense que cuando salieron del arca, que también lo veremos posteriormente, solamente salieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. No habla de descendencia de parte de los hijos de Noé. Además, dado que Lamec vivió hasta pocos años antes del diluvio, sin duda, él tuvo que soportar la anarquía de la maldad y la violencia que se extendió por el mundo al final de su vida. El mundo estaba perverso, el mundo estaba pervertido. Vamos a estudiar mucho sobre esto, hermanos, para dejarlo bastante esclarecido. Nada de lo anterior concuerda con la vida completa que sería simbolizada por múltiplos del número 7. Si bien este número a menudo tenía un significado simbólico en las genealogías bíblicas, como se ha visto anteriormente en este capítulo, no parece haber sido el caso con referencia a la duración de la vida de Lamec. Quiero terminar con este versículo. Nos enteramos claramente en Génesis 9:29 que fueron todos los días de Noé 950 años, 950 años y murió. Yo le digo a usted, hermano, hermana, amigo que me escucha, ¿qué haría usted con 950 años? ¿Qué haría?
yo le pregunto. Tiene que entenderlo que esto fue voluntad de nuestro Dios. Así sucedió. Ya no, si usted a lo mejor en tiempos pasados pensó que eran historietas, como que eran cuestiones de leer una leyenda, no lo es, o un cuento, ¿verdad? Es realidad, es realidad, es realidad el tiempo que estos hombres vivieron. Más adelante, como les he prometido, creo que en las dos clases del otro día del Señor, el 22 de noviembre, vamos a ver aplicaciones que corresponden por qué duraron tanto estos hombres, qué es lo que hicieron estos hombres. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que nos ayude cada día a comprender su palabra a la luz de lo que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque una vez más nos has permitido estudiar tu mensaje sagrado, tu mensaje divino. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos acerquemos más a ti cuando escudriñamos cada una de las revelaciones que tú nos diste. Gracias por ello. Y que la hermandad comprenda que todo esto concierne a nuestra vida en Cristo Jesús. Que todo ello es para ser mejores cristianos, cristianas delante de ti. Y que de esta manera caminamos a la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.